Bienvenidos a todos, todas y todes a una clase más del CREPI, el curso para la elaboración y redacción de protocolos en investigación. El día de hoy tenemos como ponente a Elsie Militza García Jiménez, oficial local de publicaciones médicas de la Sociedad de Estudiantes de Medicina de la Universidad de la Salud, SEMUS. Ella es estudiante de cuarto semestre en la licenciatura en Medicina General y Comunitaria. Sin más preámbulos, te cedo el micrófono, Elsie. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Espero que estén teniendo un buen día. Hoy revisaremos el tema número 10, que es cálculo de la muestra. Y bueno, para iniciar vamos a tener que revisar ciertas definiciones. La más importante es qué es una muestra. Y bueno, vamos a definirla de acuerdo que es un subgrupo del universo de una población. El universo, tomando en cuenta, es una población que tiene cierto número de personas o pacientes. Esto puede ser de manera finita o infinita. Este tipo de muestra es un subgrupo de este universo, es una pequeña parte en donde nos va a permitir, primero, verificar que nuestra hipótesis esté bien y de cierta manera darle características que nosotros queremos investigar de nuestra población. Las ventajas de hacer un cálculo de muestra, primero, es que vamos a reducir los costos, ya sea a nivel económico o recursos humanos, puesto que vamos a elegir una población más pequeña y esto va a hacer que el estudio sea más conciso, más breve y más dirigido. La recolección de los datos va a ser en menor tiempo porque la muestra es muy pequeña en comparación con el universo y nos va a permitir conocer la relación de la variable a considerar con la población y la muestra, es decir, que ciertas características va a tener ese universo porque justamente es lo que queremos saber, pero esa pequeña muestra nos va a permitir la misma cantidad de información que posee el todo. Para empezar, pues podemos hacer un muestreo de manera probabilístico, es decir, que nuestro universo, las personas que lo conformen, todos van a tener la misma posibilidad de ser elegidos. No va a haber alguna distinción. Por el contrario, en un muestreo no probabilístico, nosotros sí vamos a asignarles características que queremos. Son características muy específicas que nosotros estamos encontrando en nuestro estudio y por eso es que los estamos eligiendo. Entonces, son demandados por el propio investigador. Bueno, para iniciar necesitamos saber ¿qué población vamos a tener? Si es una población finita o infinita, porque de acuerdo con ello también vamos a calcular con el tipo de fórmula que vamos a utilizar. Entonces, respondiéndonos a esta pregunta es donde vamos a ir dirigiendo el camino de cómo vamos a calcular nuestra muestra. Y el segundo paso es ver la variabilidad del parámetro que se va a medir, es decir, si previo a esto de nuestra investigación ya hubo investigaciones que hicieron ciertos autores en donde nos estén diciendo si es que la hipótesis o la proporción de que ocurra el evento ya existió y ya hay un registro de ello. Si es que no hay un registro de ello y entonces vamos a tener que estamos en un momento en donde hay incertidumbre porque no sabemos si lo que estamos proponiendo va a ser cierto o falso, entonces nos encontraríamos dándoles valores a P y Q de un 50%. Más adelante se va a entender mejor el concepto de P y Q como la proporción de que ocurra el evento o la proporción de que no ocurra el evento. Entonces, hay que situarnos, ¿nuestra población es finita o infinita? Respondemos preguntas, si es así, continuamos con el siguiente paso para saber si ya hubo investigaciones previas. Ok, ya dando como tal una introducción a lo que serán nuestras fórmulas de cómo vamos a calcular nuestra muestra, primero tenemos que saber qué es el nivel de confianza deseado, que va a ser definido en nuestra fórmula como Z. Esto nos va a indicar el grado de confianza que tendrá la muestra de la población deseada, es decir, cuánto nosotros podemos decir que es confiable esa cantidad de personas que nosotros vamos a elegir. Entonces, ¿cómo vamos a saber esto? Pues ya hay tablas hechas donde nos marcan un nivel de confianza. Hay que considerar entre más nosotros querramos que se acerque a un 100%, que no puede ser, debe de ser un 99% porque nunca es del totalmente confiable, pues más sujetos vamos a requerir. Entonces, lo que se desea es que sea lo más conciso para que justamente se prevengan errores de tipo 2, en donde aceptemos una hipótesis
cuando es falsa. Entonces, vamos a tratar de limitar, pues, justamente estos errores que ocurran. Entonces, lo más deseable es que elijamos un nivel de confianza del 95%, que esto es equivalente a 1.96. Recordando, pues, cálculos matemáticos, nosotros no podemos hacer cálculos de números enteros con porcentajes, porque no podemos multiplicar ni sumarlos, porque vienen de diferente manera. Entonces, nosotros tenemos que hacer pequeñas conversiones para poder tener números decimales, perdón, donde sí podamos hacer una multiplicación o una división de acuerdo a la fórmula como lo demande. El error de estimación máxima aceptado, que puede ser representado con una E, en este caso va a ser representado con una B, pero es lo mismo, nos va a indicar el margen de error aleatorio, que justamente es un error propio de la misma muestra, en donde podamos tener algunos sesgos, pero nosotros ya los vamos a estimar dentro de ese cálculo de muestra. Es cierto que entre nosotros hagamos como de la misma manera en la anterior. Digamos que esto sea más preciso, más estrecho será el intervalo. Entonces, lo ideal es que de la misma manera se ocupe un 5%. Y este 5% nuevamente se vuelve a convertir en números decimales para poder hacer de manera más acertada el cálculo. Ok, ya como tal, haciendo las fórmulas para calcular la muestra, es muy sencillo, únicamente hay que seguir los pasos, respondernos las preguntas y plantear en qué camino vamos. Entonces, de acuerdo a ello y como nos hemos planteado lo anterior, vamos a elegir la fórmula que mejor se adecue a lo que vamos a requerir. Entonces, está representado por números, esto les vamos a dar después valores, y vamos a indicar que n en ambas fórmulas nos va a indicar el tamaño de la muestra. Es lo que buscas. Justamente estamos buscando ese tamaño, esa muestra que le dará fuerza al estudio, porque pues, nos vamos a basar precisamente en los sujetos a estudiar. Es lo que se busca. N nos va a representar nuestro universo completo y la P es la proporción de lo que va a ocurrir, mientras que Q es la proporción de lo que no va a ocurrir. Y como les hablaba anteriormente, esto puede venir de estudios previos que ya se hayan hecho, pero si por el contrario esto no se hizo y no tenemos antecedentes de P ni de Q, entonces vamos a tomarlos como el 50 y el 50%, porque P y Q deben de sumarnos 1. La Z, como se menciona, es el nivel de confianza que nosotros vamos a tener y es representado por un 95% en la mayoría de los casos, y D es el margen de error, representado con un 5% en la mayoría de los casos. Ahora, para que esto quede mejor y más claro, vamos a poner un ejemplo de cuando tenemos una población finita. Entonces, en el siguiente ejemplo o ejercicio nos pide calcular el tamaño de la muestra de una población de 639 personas. Eso hay que tener en cuenta que es nuestro universo, donde el investigador va a asignar un nivel de confianza del 95% y un margen de error del 5%. Pero ojo, aquí es muy importante porque nos está diciendo que no se conoce la probabilidad de P, entonces nos encontramos en incertidumbre y asignamos valores del 50 y el 50%. Nosotros revisamos nuevamente las tablas y nos damos cuenta que el 95% es representado por 1.96 en números decimales y el 95 por 0.05 en el margen de error. Entonces, a esto vamos a sustituirlo en nuestra fórmula, recordando que n es nuestro universo, lo completo de todo lo que tenemos, porque es finita, sí podemos contarlo, entonces son 639 personas. Hacemos la sustitución de todos los valores, siendo que z está elevado al cuadrado y eso nos resultaría en 3.84 por 0.5, nuevamente por 0.5, y este resultado, que es 613.44, lo vamos a dividir de la misma manera con todo el cálculo estimado hecho en la parte posterior, en el numerador, y esto nos va a dar 2.55. Al dividir esto, pues nos va a dar un 240. Aquí hay que tener en cuenta que estamos trabajando con personas, entonces nunca, a pesar de que el número de muestras salga con decimales, nosotros necesitamos redondear porque no podemos tener 2.40,
3 porque estamos hablando con personas. Entonces no hay puntos y necesitamos redondear. Si el punto decimal es igual a 0.5 o menor a 0.5, entonces lo vamos a redondear en el número que se encuentre. Pero por el contrario, si es mayor a 0.5, entonces nos pasaríamos al siguiente número, que sería 241. Para este tipo de poblaciones que son finitas, sí encontramos algunos sitios web donde nos pueden ayudar de manera más fácil el calcular nuestra muestra. Pero tenemos problemas cuando justamente nos enfrentamos con poblaciones que son infinitas o cuando su valor es mayor por 10,000. Entonces, ¿ahí qué hacemos? Porque no conocemos un valor real de lo que es mi universo. Entonces, no puedo asignarle un número. Entonces, para esto encontramos este siguiente caso o este ejemplo, donde nos pide calcular el tamaño de la muestra infinita, donde el investigador asigna un nivel de confianza del 95% y un margen de error del 5%. Pero aquí sí se conoce la probabilidad de P, donde ocurrió en un 80%, o sea, sí ocurrió el 80%. Entonces, recordando y recapitulando, P más Q nos deben de dar 1. Entonces, haríamos una sustitución y un despeje para obtener el valor de Q. Entonces, si 0.8 es mi representación de P, recordando que se hizo una conversión del porcentaje, tendríamos que restarle a ese 1 y el resultado sería el valor de Q. Para posterior hacer una sustitución en la fórmula donde Z, recordemos que es 1.96 porque ese valor ya está asignado, y donde el margen de error es del 0.05. Hacemos la sustitución y bueno, en el numerador nos saldría 0.6144 y en el numerador está elevado, está la potencia de 0.05, entonces eso tendría un resultado de 245.76. Pero vuelve a ocurrir esto de que las personas no podemos dar puntos decimales, porque tienen que ser necesariamente números completos, porque podemos aplicar encuestas, entonces no podemos aplicar mitad de encuestas. Necesitamos números completos, para eso pues necesitamos redondear. Y bueno, con esto finalizamos el cálculo muestral. Es muy sencillo, simplemente hay que tener en cuenta de qué estamos hablando, cómo vamos a sustituir y qué valores ya están dados y cuáles tú puedes cambiar para que puedas tener una muestra que tú estás demandando. Esto es muy importante porque la muestra en un estudio de investigación es lo que le da fuerza a esto. Es lo que vas a buscar, es lo que quieres conocer, son las características que tú vas a estudiar, las variables que estás buscando. Y entonces es importante porque pues también parte de cómo vas a realizar tu estudio va a demandar recursos económicos, va a demandar un diseño de cómo vas a aplicar o vas a recolectar los datos. Y con esto te orientas a cómo lo vas a realizar porque entiendes la cantidad de personas que vas a tener a tu disposición en el estudio de investigación. Y bueno, eso sería todo. Excelente, pues muchas gracias, Elsie. La verdad que este es un tema un poco complejo y que a veces nos da miedo leerlo o aplicarlo en nuestras investigaciones, pero justamente es lo que la sustenta y lo que le da fuerza a nuestra metodología. Creo que lo abordaste de una forma muy buena, muy resumida y estoy seguro que los escompitas lo aprovecharán de la mejor forma. De nuevo, muchas gracias por formar parte del CREPI Gracias por la invitación. y que los escompitas continúen viendo el resto de las clases. Gracias.